Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es una persona a la cual le podríamos atribuir el título de rescatista, porque su trabajo ha sido rescatar valores culturales olvidados que han sido importantes en la construcción de la nacionalidad y que es mucho más importante revivirlos ahora. Se trata del profesor Darío Henao Restrepo, quien es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. El profesor Darío Henao estudió una licenciatura en Letras en la Universidad del Valle y un magíster y un doctorado en estudios hispanoamericanos en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Quiero agradecerle al profesor Henao que haya aceptado nuestra invitación, que acepte también con generosidad este título que le estoy dando de rescatista, porque yo sí creo que el trabajo que se ha realizado en los últimos años en el rescate de dos obras de autores colombianos importantes, que no solamente tuvieron presencia en el mundo literario, sino en el mundo político, como fueron Jorge Isaacs y Manuel Zapata Olivella, es algo que no tiene precedentes. Tanto Isaacs como Zapata Olivella no solamente han sido conocidos más que todo por un solo libro, sino que han sido un tanto olvidados cuando han tenido una enorme obra y un enorme impacto en su tiempo. Y yo quería empezar por preguntarle precisamente eso, ¿cómo fue que se escogió a tanto a Isaacs como a Zapata Olivella en ese trabajo de rescate? Porque uno no se imagina dos autores más distintos, el uno blanco, el otro negro, el uno burgués, el otro proletario, el uno afrancesado, el otro americanista. Y sin embargo, esas obras de alguna manera tienen algún contacto cuando describieron el mundo que los rodeaba. ¿Cuál fue la razón para la escogencia de esos nombres y qué los une? Bueno, la razón de Isaacs empieza cuando en Río de Janeiro mi profesora Bella Joseph, una profesora judía, había hecho su tesis doctoral sobre Isaacs. Esa fue una relación de que nos acercó muchísimo, incluso me la mostró. Ella no porque era pequeña en la época, y hizo un trabajo comparando, dijéramos, el tema de la mujer como en los dramas íntimos en García Márquez, el amor en los tiempos del cólera y en María. Hice un trabajito para ella. Y ahí empezó otra vez mi relectura de Isaacs. Y cuando regreso acá a Colombia, la experiencia brasileña me había mostrado lo que ellos hacen con sus grandes autores, por ejemplo Machado de Asís. Y entonces vi que aquí no había nada de eso, estaba muy mal publicado, no había casi nada. Se lo conocía básicamente por su obra María, que se leyó y se tradujo a muchas lenguas, y por sus poesías un poco menos. Entonces empezamos a trabajar con unos seminarios, hicimos un simposio dedicado a Isaac, trajimos a María Teresa Cristina, la mayor experta en Jorge Isaac, y bueno, dio en este rescate tan importante de haber creado el Centro Virtual Isaac. Ahí están los 10 volúmenes de la obra completa de Isaac, no solamente la novela, está la poesía, está el teatro, está su obra pedagógica, están sus cartas, está la Revolución Radical en Antioquia, está todos sus trabajos en las tribus indígenas del Magdalena, cuando estuvo en la Comisión Coreográfica, está su obra periodística, su obra parlamentaria, o sea, muestran y la correspondencia con las figuras más importantes, no solo de Colombia, sino del continente en ese momento. ¿Y en el caso de Zapata Olivella resultó igualmente prolífico? Igualmente, incluso si se quiere más, porque Zapata vivió muchísimo más que Isaac, por ahí 30 años más. Zapata empieza todo porque yo lo conozco en el 78, fui su guía en Santa Marta, y a partir de ahí yo empecé a seguir su obra. En ese entonces me contó que estaba terminando su obra cumbre, Chango el Gran Putas, que había estado en África, y entonces de ahí en adelante ya mi formación brasilera empezó a darle mucha importancia al tema afro, al tema de la presencia de la diáspora africana en el continente. Entonces le dimos el doctorado honoris causa en el 2003, tú eras el secretario general, y después con el espíritu
espíritu de Zapata fundamos el doctorado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle, que realmente se le debe en su concepción mucho a la obra de Manuel Zapata Olivella. Por eso en el 2020 decidimos celebrar el centenario de Manuel, publicándolo todo y haciendo todo lo que te pueda contar más adelante. Usted puede ser considerado, después de todo este trabajo, uno de los expertos en Manuel Zapata Olivella en Colombia. Si a usted le preguntaran, para que lo dijera en 2 minutos, ¿quién fue Manuel Zapata?, ¿qué contestaría? Bueno, Manuel Zapata fue un hombre que rescató la cultura popular colombiana. 1, 2, hizo un aporte a la comprensión de nuestro país, y es que somos una sociedad triétnica, española, indígena y africana, la famosa trietnicidad, que es el texto del hombre colombiano. Y por último, un hombre que se preocupó por hacer conocer la cultura colombiana en el mundo. Con su hermana Delia Zapata recorrió con las danzas, y él en muchas universidades. Yo creo que fue el escritor colombiano que más recorrió el mundo, quizás a lo largo del siglo XX. El rescate de la obra de Zapata no fue solamente una iniciativa de la Universidad del Valle, porque era un trabajo realmente muy grande, sino que involucró otras universidades que habían adelantado estudios similares a los que se adelantaban en la Universidad del Valle sobre minorías étnicas, etcétera. ¿Qué instituciones se involucraron en ese rescate? Bueno, la primera fue la Universidad de Córdoba. Yo me fui para Lorica y para Montería, porque es la tierra natal de Zapata, y vinculé a varios profesores de allá, especialmente a José Luis Garcés, que fue amigo de Manuel y lo estudió. Después vinculé a la Universidad de Cartagena, donde está Alfonso Munera Cabadía, que también fue amigo de Manuel, y le hizo homenajes en el Instituto de Estudios del Caribe. Y luego pues el doctorado de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del Valle. Otras universidades finalmente no se vincularon, aunque hicimos la labor, y el Ministerio pues de Cultura, ¿no? Sí se vinculó con la ministra Vázquez, y por ahí pues el Caro y Cuervo, don Carmen Millán, la Biblioteca Nacional y una serie de entidades que apoyaron el proyecto, que terminó en la página web donde están publicadas todas las obras, 27, la primera caja que hicimos, que es la que ustedes ven acá, que se publicaron 2.000 ejemplares para las bibliotecas nacionales. Se hizo un documental para televisión que filmamos en casi todas las zonas del país donde Zapata estuvo, especialmente pues en Lorica, su tierra natal, en Cartagena, en Bogotá. No pudimos ir al África porque se acabó el presupuesto. Íbamos a ir a Dakar para ir a la isla de Gorée, donde él durmió. Y bueno, hicimos todo ese trabajo con un simposio internacional y con muchos labor de divulgación en varias universidades del mundo. Sí, Manuel Zapata nace en Lorica en 1920. Y en el año 2020 se celebró su centenario, y digamos el mismo Ministerio de Cultura decidió que ese era el año Manuel Zapata. Muchas de las actividades a las que usted se refirió se realizaron ese año, pero luego del año 20, como eso trae una dinámica muy grande, ¿qué se ha venido haciendo para prolongar ese trabajo de rescate de esa obra? Bueno, se han hecho unos seminarios en algunas universidades brasileñas que hemos participado, en México, en la UNAM, en el Caribe. Ahora el año pasado estuvimos en la Cumbre Afro, que le dedicaron o homenajearon a Manuel Zapata, y hubo varias charlas sobre Manuel Zapata. En África, unas 5 o 6 universidades. Teníamos un seminario el año pasado, pero por la pandemia no se pudo, en Senegal. Están muy interesados en África, en la obra de Zapata. Yo creo que va a crecer muchísimo la obra ya en los Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en Nueva York, en Vanderbilt, en algunas universidades del sur de los Estados Unidos, en donde los estudios afro son muy fuertes. En Howard hicimos un seminario, de manera que hemos crecido en ese sentido. En Perú y en Ecuador también han estado haciendo muchos seminarios, y todas alrededor del rescate que nosotros hicimos y del simposio internacional, donde tuvimos 45 ponencias de expertos en la obra de Manuel de todas partes. Usted menciona mucho el tema universitario, de las muchas universidades que han participado. Y me asalta la inquietud de que ese rescate ha sido principalmente un rescate académico. ¿O considera usted que después de todo lo que se ha hecho, el nombre de Manuel Zapata Olivella es un poco más conocido del grueso público?
Bueno, Manuel fue conocido en los 60 y 70 por su labor de rescate de las danzas y por sus primeras novelas, Champacú Corral de Negros, En Chimá nació un santo, sus cuentos. Después él se opaca y vuelve a retomar ya más a finales de los 70. Sí, realmente su gran obra, Chango el Gran Putas, que aparece en 1983, pues compleja, es muy ambiciosa, no tuvo el éxito, dijéramos, de 100 años de soledad, por decirte algo. Entonces sigue siendo un autor que apenas ahora, con este rescate crítico a fondo, va a empezar a llegar a los colegios, a los profesores, va a empezar a tener una lectura más amplia. Creo que es lo que está pasando ahora en los colegios, porque ya no hay disculpa, la obra se puede bajar en el Centro Virtual Isaac, en la página del Ministerio, en la página de la Biblioteca Nacional, en la página del Caro y Cuervo. Hace rato superamos las 200.000 descargas. Como que ese es un horizonte de lectura y de recepción que se está abriendo con este trabajo que hicimos con el año Zapato Olivella en el 2020. Hablemos un poco de Changó. Changó es un libro que fue publicado en 1982, o sea, no es un libro que es reciente. Precisamente por su complejidad no fue un libro muy conocido. El Changó es una especie de recopilación de libros. Son como 5 novelas distintas en una, que empiezan con una relación que él hace de la mitología africana, que conlleva lo que él llama la maldición de Changó, que es una especie de maldición sobre los pueblos yoruba del África que llevaron al éxodo tremendo de la esclavitud. Y luego le mezcla toda clase de cosas, la rebelión negra en Haití, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la independencia colombiana. O sea, empieza en África en el siglo XVI y termina con Malcolm X en el siglo XX. Cuando es asesinado Malcolm X, que hay una gran ceremonia alrededor usted que es un crítico literario, ¿cómo ve ese conjunto de esa obra que para mí personalmente es muy difícil de leer? Bueno, esa es de las obras complejas que existen en toda literatura. La Divina Comedia es difícil de leer. El Quijote, yo que lo he enseñado toda mi vida, no lo lee la gente completa, sino que tienen una serie de episodios que son los que han quedado en el inconsciente cultural. Y obviamente en las escuelas, en los colegios, nadie hace la lectura completa. Con el caso de Changó sucede lo mismo. Es una apuesta muy ambiciosa de Manuel porque él, cuando va al África y duerme en la isla de Gorée, porque le pide al presidente Senghor que lo deje dormir porque él está escribiendo una novela, eso fue en el 74, ahí él entiende que tiene que contar la novela desde el mundo de los antepasados y de las creencias de esos africanos que fueron embarcados contra su voluntad en los barcos negreros y que lo único que traían eran sus ideas, lo que sabían y su religiosidad, su metafísica, como la llamaba Manuel. Por eso el libro comienza con los dioses yorubas y prácticamente son 5 novelas, pero en todas aparecen de una u otra manera Changó, Obatala, Yemayá, Ogún, Ochún, ¿no? Y eso aparece Orula, que es el oráculo en la filosofía. Él le llamaba a eso el realismo mítico, porque era una mezcla de una historia muy cruel y muy real que había que contar con toda la fantasía religiosa y el imaginario negro. Sí, con toda razón. Él decía que su obra era realismo mítico y lo es porque él combina esa perspectiva religiosa, por eso el título de Changó el Gran Putas, porque él en una de sus idas al África vio que uno de los relatos de Changó era que él cuando lo mandan al destierro, el pueblo en Oyo no lo apoyó y entonces él los destierra después y los maldice. Entonces él utiliza ese evento mítico para explicar un poco también la diáspora africana. Changó los maldice, pero al mismo tiempo en la novela los está apoyando para que alcancen su libertad. La novela termina en el entierro de Malcolm X y el gran reclamo final que le hace Changó
a los afroamericanos, a todos los de la diáspora se están demorando para alcanzar la libertad. O sea, yo los castigué, pero consigan la libertad y les está ayudando. Ese es un poco el mensaje simbólico de la novela. Antes de seguir hablando con el profesor Darío Henao sobre la obra de Manuel Zapata Olivella, vamos a hacer una pausa.